No compres esta prensa. Con pocos materiales te podés fabricar los tuyos. Esta sirve para hacer trabajos pequeños. Realmente no sirve. Ay, casi rompo algo. Así que ahora te voy a mostrar cómo fabricar tu propia prensa con tan solo una moladora y una soldadora. Se largó la lluvia, así que bueno, empecemos con el videito. Para hacer esta herramienta vamos a utilizar un hierro aletado o liso de 16 o 5 octavos. Con una varilla de 70 centímetros de largo nos alcanza. Si no tenés, podés ir a un chatarrero y comprar un pedazo. Tenemos que marcar en 22 centímetros y cortar. Ahora debemos cortar otro, pero este tiene que ser de 15 centímetros. Este otro tiene que ser de 12 centímetros. Una vez que tengamos estos 3 recortes de varilla, ya podemos empezar a armar. Acá te puedes ayudar con una escuadra magnética o una escuadra común. La varilla de 15 centímetros la debemos soldar a la varilla de 22 centímetros. Para eso voy a utilizar un electrodo de 6013 de 2,5 a un amperaje de 85 amperes. Ahora debemos hacer exactamente lo mismo que lo anterior, pero ahora hay que unir la varilla de 12 centímetros en la otra punta. Esta varilla que voy a cortar va a ser de 18,5 centímetros de largo, pero ustedes deben medir antes de cortar para ver cuál es el espacio que les quedó para poder meter la varilla adentro. Si siguen los pasos como lo estoy haciendo y utilizan el mismo material que yo, les tendría que quedar un corte a 18,5 centímetros. Como ven, la varilla nos entró justo. Eso nos permite poder reforzar la prensa y también hacerle una buena soldadura. Una vez punteado, es el momento de hacer cordones de soldadura. En esta parte les recomiendo utilizar electrodo 6013 de 3,25 a un amperaje de 130 amperes para que el material se funda bien. Si tu máquina no llega a tanto amperaje, puedes utilizar electrodo de 2,5 a un amperaje de 100 amperes. Esto va a hacer que se logre una buena penetración. Ahora vamos a necesitar una varilla enroscada de 5 octavos, 3 tuercas, 2 de esas tuercas las tenemos que puntear para unirlas y luego de puntearlas las podemos dejar así o la podemos redondear, puliendo de esta forma. Metí la tuerca soldada y redondeada a una varilla de 25 centímetros de largo, para así ya poderla soldar en su lugar. Antes de soldar, deben revisar que quede bien a escuadra. Con 1 metro podemos medir de ambos lados para revisar. Ahora necesitamos un pedazo de 5 centímetros de una planchuela de 1 pulgada y 1/4. Hay que redondearle la punta para que nos quede así. Una vez pulido y bien redondeado, lo vamos a presentar en la prensa para así ya poder soldar. Lo punteamos bien para después poder hacerle los cordones de soldadura. Voy a repetir la misma soldadura anterior, a un amperaje alto para lograr una buena penetración. Voy a utilizar electrodos de 3,25 a un amperaje de 130 amperes. Como ven, el hierro quedó en rojo vivo,
Eso es porque soldé con mucho emperaje. Es tan alto el emperaje que la planchuela queda derretida dentro de la varilla. Una vez que se enfríe, para hacerlo más estético, podemos pulirlo. Ahora vamos a necesitar una tuerca y una arandela. A esta tuerca debemos centrarla en la arandela y soldarla. Una vez soldada te tiene que quedar algo así. Es recomendable que para que te quede un buen trabajo bien hecho, pulirlo bien con un disco flap de grano de 100 para que te quede algo así. Como ven, pulido cambia mucho y se ve bien bonito. A la varilla enroscada de 5 octavos de 25 centímetros le soldé una tuerca en unas de las puntas. Una vez soldada hay que pulirla para que quede algo así. Ya se pueden imaginar para qué es esta parte. Es para hacerle la palanca. Para armar esta palanca voy a utilizar un hierro redondo del 8. Ustedes pueden ponerle lo que quieran, es cuestión de gusto o el material que tengan. Una de las puntas de las varillas la golpeé con un martillo para aplastarla y así no pase de largo cuando lo ponga en la tuerca soldada. Una vez que lo pasemos por la tuerca debemos aplastar del otro lado para que no se salga más la palanca. A la otra punta de la varilla la pulí con la moladora para que cuando metamos la tuerca quede bailando. En la parte de abajo le hice un surco más hondo para meter una arandela. A la arandela hay que abrirla de un lado para poder meterla en la varilla. Esto nos va a servir de eje para que la punta de la prensa gire y no sea fija. Ahora debemos soldar y luego pulirla. Y así quedó terminado. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Y como ven, esto quedó bien firme, listo para trabajar tranquilos. Así que si te gustó este video, no te olvides de seguirme, que me ayudarías un montón.